Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y aconteció que, después de haber cruzado el Jordán, los israelitas se encontraron frente a la ciudad de Jericó. Era una ciudad fortificada, rodeada de muros altos y poderosos, como un bastión indestructible. En su interior habitaban hombres y mujeres temerosos ante la reputación de aquellos que servían al Dios de Israel, pues habían oído acerca de cómo el Mar Rojo había sido partido para el paso de los hebreos y de las victorias que habían cosechado a lo largo de su travesía por el desierto. Dios, en su infinita sabiduría, habló a Josué, su siervo. Mira que te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, y a los valientes de guerra. Josué 6:2. Estas palabras resonaron en el corazón de Josué, quien comprendió que la estrategia del Señor no consistía en la violencia o en la fuerza bélica, sino en la fe y la obediencia. Así que, dándole instrucciones precisas, Dios lo mandó a rodear la ciudad y marchar en silencio en torno a sus muros. Durante 6 días, los hombres de guerra marcharon en torno a Jericó una vez cada día, llevando el arca del pacto y la presencia de Dios ante ellos. El silencio era abrumador, y los habitantes de la ciudad, desde detrás de sus muros, miraban atónitos. Sabían que el Dios de Israel era feroz, y el temor los consumía mientras sus corazones latían aceleradamente. El 7º día, la orden divina llegó a Josué. Al 7º día, marcharéis 7 veces alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Josué 6:4. La expectación creció y un aire de solemnidad y misterio envolvió al pueblo. Cuando finalmente completaron la 7ª vuelta y sonaron las trompetas, una voz resonó desde lo alto: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Josué 6:16. Los gritos del pueblo resonaron como un eco espiritual. Los muros de Jericó, que parecían inquebrantables, comenzaron a temblar y luego colapsaron, como si el cielo mismo hubiera decidido que era tiempo de liberar a su pueblo. Al ver tal prodigio, el temor se apoderó de todos los habitantes de la ciudad, mientras que Israel, lleno de fe y celebración, experimentaba la victoria prometida. Los israelitas entraron y tomaron la ciudad, pero no antes de que los espías que habían sido enviados por Josué a la casa de Rahab, una mujer cananea, la rescataran junto con su familia, cumpliendo así la promesa que le habían hecho: y serás salva tú y los tuyos. Josué 6:17. Dios estaba cumpliendo su palabra, al igual que lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. El pacto divino se manifestaba de maneras que los israelitas nunca habrían imaginado. Atravesando el desierto por años, permanecieron un tiempo en la incerteza, pero ahora, la tierra prometida se abría ante ellos, aunque el camino hacia la plena posesión aún estaba lleno de desafíos. Mientras los israelitas celebraban su triunfo, Josué sintió una creciente inquietud en su espíritu. ¿Qué más había preparado Dios en su soberanía? La ciudad caída era solo el comienzo. Una sombra de ansiedad pasó por su corazón. Había más en juego de lo que los ojos podían ver, más por cumplir en el gran plan de la redención y así, con el conocimiento de un enemigo aún por confrontar y de una tierra por poseer. La pregunta resonó fuerte en la mente de Josué: pero, ¿qué ocurre cuando lo que viene es aún más grande que lo que hemos enfrentado? Era un eco de la promesa divina que aguardaba su cumplimiento, y mientras el pueblo celebraba, la espera por la siguiente dirección de Dios comenzaba a ocupar un lugar fundamental en los corazones de todos. Y sucedió que, mientras los israelitas estaban en medio de sus celebraciones, la gloria de Jehová llenó el campamento. Josué, observando la alabanza que se desbordaba entre la multitud, sintió que el peso de la responsabilidad lo llamaba más allá de los vítores. Ciertamente, el Dios de Israel había sido fiel, pero el eco de sus temores previos seguía reverberando en su corazón. ¿Qué más debes guiarnos a enfrentar, oh Dios? En ese instante, Josué se apartó de la multitud y se dirigió a la ladera donde solía buscar la voz del Señor. Su espíritu estaba inquieto y buscó claridad ante el Dios que le había conducido a la victoria. Al llegar a un lugar de silencio, se arrodilló y empezó a clamar al Altísimo. Oh Señor, tú que nos guiaste a esta victoria, ¿qué deberemos enfrentar en la próxima batalla? No pasó mucho tiempo cuando, de repente, una luz brillante envolvió al sitio donde estaba. Ante él apareció un hombre con una espada desenvainada en su mano, y su presencia era imponente. Josué, aunque atemorizado, se acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? El hombre respondió: no, más soy el príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Josué 5:14.
Al escuchar esto, Josué cayó sobre su rostro en reverencia, comprendiendo que no solo se encontraba ante un guerrero, sino ante la misma manifestación del poder de Dios. Se le ordenó: «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». Desde aquel encuentro, la visión de lo que estaban a punto de enfrentar comenzó a cobrar claridad. La tierra prometida no solo sería una herencia material, también sería un lugar de pruebas y de glorificación del Dios Altísimo. Con esta reflexión, la historia de Israel se entrelazaba con un propósito mayor. Con un eco de redención aún más profundo. Regresando al campamento, Josué encontró a los líderes de las tribus apilando rocas y organizando el botín de Jericó. Ciertamente, los corazones estaban unidos en gratitud, pero la mirada de Josué se centró en el futuro. Les recordó: «Hemos obtenido una victoria, mas lo que está por venir será más desafiante. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, pues el Señor está con nosotros en cada paso que damos». Mientras tanto, en el interior de Jericó, los sobrevivientes estaban aterrados. Rahab, quien había sido rescatada, miraba la desolación de su ciudad, y en su corazón crecía un temor reverente. Habiendo escuchado las promesas que su Dios había hecho a su pueblo, comprendió que había sido incluida en la gracia. Sin embargo, otros se aferraban a sus dioses paganos, dudando de la verdad que se desvelaba ante sus ojos. Días después, los israelitas se prepararon para su siguiente avance. Con la dirección divina y el recuerdo fresco de la victoria sobre Jericó, sabían que todavía había mucho por conquistar. Confiaron en que el Dios de sus padres había de guiarlos. «Pronto habremos de enfrentar a Ai», dijo Josué, reconociendo la fortaleza que esa ciudad representaba. «Preparémonos y busquemos la dirección de Jehová». Así, mientras el pueblo se preparaba, un viento suave sopló entre las llanuras de la tierra prometida, como un murmullo que anticipaba el cumplimiento de la voluntad divina. Y en lo profundo de la tierra, los muros de otros enemigos temblaban, pues se sabía que el ejército del Dios de Israel marchaba en fe. Los israelitas no eran solo guerreros, eran hombres y mujeres transformados por el pacto del Altísimo. El carácter de su Dios había sido revelado en cada paso de su travesía. Aún había muchas batallas por librar, y en cada una de ellas se ocultaba el propósito eterno del Creador. ¿Pero qué más estaba preparado en el plan de redención de Dios que aún no habían entendido? En su corazón, Josué se recordó a sí mismo que no solo se trataba de vencer ciudades, sino de introducir al pueblo en una relación más profunda con su Dios. Las respuestas aguardaban, y la historia de su pueblo apenas comenzaba a desplegarse. A la mañana siguiente, el resplandor del sol se asomó sobre el campamento israelita. Josué se despertó con la firme determinación de guiar a su pueblo hacia la próxima batalla. La jornada hacia Ai no era solo otra confrontación. Se sentía en su alma que esta vez el Señor demandaría más de ellos. Mientras los hombres y mujeres se preparaban, ofrecían oraciones y sacrificios, un sentido de reverencia llenó el aire. En una reunión con los líderes, Josué compartió su inquietud. «Hermanos, debemos reconocer nuestra dependencia del Altísimo en cada paso que tomemos. El triunfo en Jericó no nos asegura la victoria, sino que más bien nos debería recordar la necesidad de buscar su voluntad constantemente». Entre los murmullos de acuerdo, un líder de la tribu de Judá, Caleb, se levantó. «Hemos visto su gloria en la caída de Jericó. ¿Puede acaso el Dios de nuestros padres fallar en nuestra próxima jornada? Confiemos en Jehová, pues Él va delante de nosotros». Esa fe resonaba con todos, pero en el corazón de Josué había un eco de advertencia. Recuerda, pensó, el pueblo de Israel no había caminado sin fricciones. En sus mentes aún quedaba el recuerdo de las palabras de aquel anciano, Moisés, que les había advertido sobre el peligro de la desobediencia y el deseo de volver atrás. «Y será que si no oyeres a la voz de Jehová, muchas calamidades vendrán sobre ti», Deuteronomio 28:15. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Josué buscó otra vez el rostro de Dios en la soledad de la montaña. Se arrodilló y con fervor imploró: «Señor, ¿cómo debemos proceder? No quiero que la historia de nuestros ancestros se repita, no quiero ver a la gente caer por falta de fe». En medio de su súplica, de pronto, la misma luz brillante que le había visitado antes envolvió la montaña. Era de nuevo el príncipe del ejército de Jehová, y su presencia traía consigo un mandato. «Levántate, Josué.
He venido a revelarte la ira que en este día ha sido despertada. Ahí es una ciudad que guardan en la ceguera los que descreen. Prepara al pueblo, porque he determinado la victoria, pero primero deben consagrarse a mí. Josué sintió un estremecimiento recorrer su ser. ¿Qué debo hacer, oh Señor? Envía espías hacia ahí, y quiero que te asegures de que su corazón esté completamente apartado de toda clase de infidelidad. Si el pueblo peca, seré yo quien me oponga a ellos. Josué 7 y 12. Josué regresó al campamento y transmitió la palabra de Dios a su pueblo. Ellos, emocionados y confiados, enviaron espías hacia ahí, quienes regresaron con un mensaje de seguridad. Es una ciudad pequeña, no necesitamos enviar a todos nuestros hombres, solo 2 o 3 mil bastarán. Josué 7, 3, con confianza en sus corazones, prepararon sus armas. Sin embargo, la confianza se tornó en presunción, pues olvidaron la advertencia divina. Los hombres de Israel marcharon hacia ahí con altivez, pero en el transcurso de la batalla, no solo fueron derrotados, sino que cayeron, hiriendo la esperanza de un pueblo que anhelaba la gloria de Jehová. Cuando su temor y confusión se manifestaron en el campamento, Josué se rasgó sus vestiduras y cayó a tierra ante el Señor. ¿Por qué, oh Dios, permitiste que nos sucediera esto? ¿No nos dijiste que seríamos más que vencedores? Así, mientras el pueblo se sumía en el abatimiento, el cielo parecía encapricharse aún más. «Hay pecado en medio de ti, Israel», resonó la voz del Altísimo en el silencio, y Josué supo que había mucho más en el plan de redención que simplemente conquistar ciudades. Quizás, lo que debía descubrir era la trascendencia en su relación con Dios mismo. ¿No había más que liberar que solo tierras? La justicia y la santidad de Dios aguardaban su reconocimiento. Un nuevo desafío pronto se revelaría, y el destino del pueblo podría cambiar si eran dispuestos a reconocer la verdad, una verdad aún no revelada, un secreto que podría cambiar el rumbo de toda la nación. ¿Estaría el pueblo de Israel listo para escuchar la voz de Jehová en medio de la calamidad? El día siguiente amaneció gris sobre el campamento, acompañado de un silencio inquietante. Josué se levantó antes del alba, sintiendo el peso de los fracasos recientes sobre sus hombros. La derrota en Ahí había dejado una marca profunda en el corazón del pueblo, y su espíritu clamaba por respuestas. En su confesión ante el Señor, pidió claridad. «Dime, oh Dios, ¿qué ha de hacerse ahora con este pueblo que ha sido herido en su ánimo?» Mientras la luz del nuevo día apenas iluminaba el horizonte, Dios respondió a su clamor. «Josué, levántate, el pecado en medio de Israel ha herido mi corazón. Un hombre ha transgredido mi mandamiento. Su avaricia ha causado la caída de muchos. Ve y llama al pueblo, conságralos, porque voy a purificarlos y a mostrarles que yo soy su Dios poderoso». Josué 7 y 13, las palabras de Dios incendiaron dentro de él un nuevo sentido de urgencia. Convocando a todos los israelitas, Josué les habló con voz firme y llena de compasión. «Escuchen, pueblos de Israel, el altar que hemos erguido no puede ser un testigo a nuestro pecado. Debemos levantar nuestras manos limpias, porque el Señor está en medio de nosotros y demanda santidad». Cada tribu se presentó ante él, y conforme el sol ascendía, el pueblo se alineó en el campo, lleno de expectación. Con solemnidad, Josué comenzó a hacer el llamado. Cada uno debe presentarse ante el Señor y confesar su falta, que nadie mantenga en secreto su pecado, pues en la luz de la verdad, la purificación comienza. Cuando las tribus fueron sometidas a la búsqueda del culpable, la tensión era palpable. Las familias temían por la revelación de alguna transgresión, y los ojos se tornaban hacia uno y otro, preguntándose quién podría haber traído tal deshonra. Al final, el Señor dirigió el corazón de Josué a la tribu de Judá, y de allí, al clan de Zera, y finalmente, al hombre Acán, quien temblaba bajo la mirada de sus hermanos. «Acán», dijo Josué, «declara qué has hecho. No ocultes el pecado que ha traído la ira de Dios sobre nosotros». La angustia se reflejaba en el rostro de Acán, quien, con voz entrecortada, confesó: «He pecado contra el Señor. Vi entre el botín un manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro, y los acaparé para mí. No podía resistir el deseo, y los escondí en mi tienda». Josué 7 y 21. Un murmullo emergió del pueblo, el horror de las palabras de Acán rebotó en sus corazones. La culpa no solo era suya, había afectado a toda la nación.
El juicio de Dios estaba en camino y la justicia debía hacerse. La condena cayó y ante la presencia del Altísimo, el pueblo se volvió a humillar. Todos miraban a su líder y mientras acataban la sentencia, Josué se arrodilló una vez más, sintiendo la gravedad del momento. Señor, clamó, ten misericordia en tu juicio, y que nuestro pueblo no sea consumido en su ira. Pero en medio de esta devastación, el cielo también estaba a punto de abrirse. No tengáis miedo, Israel, resonó la voz del Altísimo tras la conciencia de pecado revelado. Todo lo que ha sido quitado será restaurado, y a través de esta purificación, me acercaré a ustedes como nunca antes lo he hecho. Y en su desierto, yo les mostraré que estoy con ustedes, formando un pueblo que refleje mi gloria. Mientras la purificación avanzaba y el juicio se cumplía, el espíritu de Joás bendijo a cada persona siendo restaurada. Este proceso, aunque doloroso, estaba configurando un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Más allá de la tristeza, un nuevo camino se manifestaría, siendo solo el principio de promesas mayores. La revelación de Acán fue solo el primer paso para entender la profundidad del plan divino. ¿Acaso no había una historia oculta detrás de las ruinas y la restauración? ¿No se avecinaban otros desafíos para confrontar otros secretos del corazón que debían salir a la luz? La obra de Dios estaba en movimiento, y la historia no había terminado, muchas victorias, y aún más, contiendas estaban por venir. La fidelidad de Jehová jamás se desvanecería. El viento soplaba suave, llevándose consigo el eco de la confesión y los lamentos del pueblo. Tras la purificación, un silencio reverente se había instaurado sobre el campamento israelita. Josué se sintió renovado, como si una brisa celestial hubiera limpiado su corazón. Mientras observaba a su alrededor, vio a hombres y mujeres con rostros marcados por la esperanza, ansiosos por seguir la senda que Dios había delineado para ellos. Mientras el sol comenzaba a declinar, la voz del Señor resonó nuevamente en su corazón. Josué dijo: hoy he restaurado a mi pueblo, pero aún queda un camino por andar. La conquista de la tierra de los enemigos de Israel ha de comenzar con valentía y fe. Escucha mi instrucción, y el camino se abrirá ante ustedes. ¿Qué, oh Señor, debo hacer?, preguntó Josué, ansioso por seguir la guía divina. Levanta a tu pueblo, y di que se preparen para la batalla. Van a enfrentar a Ahí una vez más, pero esta vez no serán despojados, porque yo estaré con ustedes. Debes enviar espías que exploren la ciudad, y dice a los hombres que no temen, porque he entregado a sus enemigos en sus manos. Josué 8:1. La disposición de sus hijos ante un nuevo desafío encendió la llama de la determinación en el corazón de Josué. Convocó a los líderes y les reveló la orden del Señor. No temáis, ni desmayéis, porque el Dios de Israel va con nosotros. Aprenderemos a triunfar sobre lo que nos había hecho caer. Esta vez, no solo tomaremos la ciudad, sino que el estruendo de nuestro clamor de victoria será conocido. Josué 8:2. Así se prepararon, armados y con ropas de guerra, ofreciendo oraciones y sacrificios al Altísimo. El ambiente estaba cargado de expectación y fe. Al caer la noche, mientras los hombres de guerra se concienciaban de su misión, Josué se retiró a un lugar apartado para clamar al Señor. La conversación con Dios fue profunda, y entre suspiros pidió sabiduría y dirección. Al amanecer, envió espías a Ai, y ellos, con astucia, observaron la ciudad. Regresaron con noticias de que la estrategia debía enfocarse en atraer al enemigo, como un pastor guía a sus ovejas. Saldrá el pueblo de Ahí en su orgullo, y cuando lo haga, nosotros cerraremos la ciudad, y la atraparemos en nuestras redes. Josué 8:4. El plan divino estaba claro, y los hombres de Israel se llenaron de fervor. En la tarde, Josué se acercó a la ciudad con la primera oleada de guerreros, atrayendo así a la guarnición de Ahí. Cuando los hombres de Ahí vieron que eran atacados, salieron a enfrentar a sus enemigos como lobos a su presa. Sin embargo, un grito surgió en el campamento del Señor. Ahora, gritó Josué, e Israel dio vuelta, rodeando la ciudad. Con el poder de Jehová detrás de ellos, la ciudad fue tomada, y el fuego arrasó los cuerpos, dejando claro que la justicia de Dios había prevalecido. La victoria resonó como un eco entre las montañas, y el pueblo rebosaba de júbilo y gratitud. Sin embargo, en medio de la celebración, Josué reconoció el murmuro del temor en su espíritu. ¿Qué más habría de revelarse en este camino de fidelidad? En su corazón,
tenía esperanza y también un sentido de fragilidad, pues sabían que cada victoria traería consigo mayores desafíos. Señor, clamó, revela tu camino, pues solo en ti hallamos restablecimiento. Mientras luchamos, revela el propósito de estas pruebas. ¿Por qué el triunfo trae consigo un nuevo desafío? Josué 8, 34-35. En ese instante, el cielo se oscureció. Una luz fulgurante descendió junto a la forja de los hombres de guerra y una voz poderosa resonó. Tu pueblo ha sido restaurado, pero mi pacto con Israel tiene estaciones. Mientras ellos avancen en su conquista, recuerda, es en la batalla que conocerán mi gloria y el alcance de mis promesas. A medida que el eco de la voz se desvanecía, una sombra se cernía en el horizonte. Nuevos peligros, nuevas batallas y misterios divinos aguardaban a ser revelados. Lo que había comenzado con un grito de pecado se transformaría en un grito de victoria, y el verdadero propósito de Dios comenzaría a brillar en la oscuridad. ¿Qué otros secretos y desafíos de fe esperaban al pueblo de Israel? ¿Y cómo se manifestaría el plan soberano de Dios en sus corazones? Mientras el nuevo día se levantaba con el fulgor de la luz dorada, el pueblo de Israel se reunió en el centro del campamento, embargados por la alegría y el asombro de la reciente victoria. Sin embargo, el eco de la voz de Dios aún resonaba en el corazón de Josué. Había una inquietud en su espíritu, un clamor que demandaba respuestas. La fragorosa celebración se tornó más solemne, pues el mismo Dios que les había dado la victoria había advertido sobre las estaciones de su pacto. Escuchad, pueblo de Israel, ordenó Josué, alzando su voz entre el clamor. El Señor ha sido nuestro refugio y fortaleza en la batalla. Pero debemos estar atentos a su palabra. La gloria de nuestro Dios es grande, y en nuestra obediencia yace la clave de nuestra prosperidad. Josué 8:35, el pueblo asintió, sintiendo que la responsabilidad de su bienestar espiritual recaía sobre sus hombros, como el peso de una armadura. La vivencia del pecado había dejado marcas en su historia, y ahora, en este nuevo amanecer, se aprestaban a reforzar su alianza con el Altísimo. Por tanto, vamos a edificar un altar al Señor, continuó Josué, no de piedras labradas, sino como Él lo ha ordenado, con piedras naturales, como las que Él ha creado. En este altar, ofreceremos sacrificios de gratitud y proclamaremos su grandeza. Éxodo 8:25. Bajo la guía de Josué, los hombres y mujeres trabajaron con esmero, recogiendo piedras y construyendo un altar que sirviera de testimonio de la fidelidad de Dios. Allí, en medio de los arbustos y bajo la sombra de los olivos, elevaban sus oraciones y sus corazones agradecidos. Al terminar la construcción, Josué se postró ante el altar. Señor de los ejércitos, hemos venido a recordarte tu pacto. Esta tierra es tuya, y confieso que venimos de un pasado lleno de titubeos. Hemos encontrado consuelo en tus promesas, y hoy reavivamos nuestro compromiso contigo. Mientras Josué ofrecía sus súplicas ante Dios, un profundo silencio se deslizó sobre el campamento. Entonces, un rayo de luz iluminó el altar y la voz de Dios resonó nuevamente. He escuchado la entrega de mi pueblo. Llenaré este lugar de mi presencia. Desde aquí, ustedes serán guiados hacia la tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. A la sombra de esta proclamación, el corazón de Josué se llenó de renovadas esperanzas. Sin embargo, había un susurro de advertencia en el aire. Pero cuidado, proseguía la voz, porque en esta conquista se despertarán antiguas resistencias. No solo enfrentarán a los pueblos de la tierra, habrá también desafíos dentro de ustedes mismos. Mantengan la fe y no comprometan su lealtad a mí. Cada miembro del pueblo sentía el peso de la advertencia en sus corazones. Se miraron unos a otros, temerosos pero determinados. Para este nuevo reto, no podían contar solo con las espadas y el valor de los hombres, sino que debían aferrarse a la promesa del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Josué se levantó, y mientras sus ojos escudriñaban el horizonte, una sensación de urgencia lo invadió. Estaremos unidos en esta batalla. Cada victoria traerá nuevos desafíos. Nos esforzaremos por permanecer fieles, porque el Señor es nuestro Dios, y su gloria será nuestra bandera. Avancemos con fe. A medida que se preparaban para la próxima aventura, una sombra ominosa se cernía desde los confines de la tierra prometida.
Las voces de los pueblos enemigos susurraban en la brisa, y las sombras de antiguas maledicencias se alzaban. El camino hacia la tierra prometida no sería simple ni recto y así, mientras los hombres de Israel marchaban, las tierras traicioneras y las almas en conflicto aguardaban. ¿Podrán sostenerse firmes en la prueba?, preguntó una voz que nadie escuchaba, sino más bien la conciencia del pueblo llamado a ser un gran testimonio. Lo que se avecinaba era un tiempo de tribulación, una prueba de fe en la que cada uno tendría que elegir, y la historia de su preservación empezaría a escribirse nuevamente. Con la oración en sus labios y la promesa del Señor en sus corazones, el pueblo de Israel abrió un nuevo capítulo en su historia, consciente de que la lucha por su herencia había comenzado, pero aún había más revelaciones en el horizonte divino. ¿Cuál sería el costo de su promesa? A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, el pueblo de Israel, en su camino hacia la tierra prometida, se encontró ante una vasta extensión de desierto. Las dunas de arena dorada se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el calor del día parecía absorber la vitalidad de los guerreros valientes. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, el espíritu del pueblo brillaba con la fe recién renovada en su Dios. Josué, con su mirada firme y decidida, organizó a su gente. Hermanos, el Señor nos ha prometido protección y conducción. Confiemos en su palabra. No temamos a lo que viene, Deuteronomio 31, 6. La reafirmación de la fe resonó en los corazones de los guerreros y sus familias. Así, marcharon, sintiendo el peso del compromiso divino en sus almas. De repente, un susurro inquietante comenzó a correr entre los hombres y mujeres. El aire vibraba con rumores y advertencias. Trapaceadores, murmuraban, aludiendo a los relatos de los pueblos cercanos que habían oído sobre ellos. Los temen no porque sean fuertes, sino porque saben que su Dios pelea por ellos. Mientras la jornada avanzaba, el miedo se coló entre los corazones de algunos. ¿Y si Dios se aleja de nosotros? ¿Y si, como en el pasado, nos encontramos a nosotros mismos en el desierto, sin su guía y soporte? Un murmullo de desconfianza empezó a surgir entre ellos, un eco de sus ancestros que tuvieron miedo en la tierra de Egipto. Josué, captando el creciente desasosiego, se reunió con los líderes tribales. Levántense, mantengan la mirada en el cielo. El Dios que liberó a nuestros antepasados de la esclavitud es el mismo que ahora nos guía. Hoy vamos a recordar su poder y también nuestras fallas para no caer en la misma trampa que ellos. En el corazón de cada líder, la imagen de la travesía de sus padres a través del desierto se presentó como una advertencia. La rebelión, la prueba tras prueba y el juicio de Dios se convirtieron en referencias vivas de la historia del pueblo. Recordemos el maná que descendió del cielo y la luz de su presencia que nos guió tanto en el día como en la noche. No lo olvidemos, insistió Josué, su voz firme como una roca. Entonces, una noche, mientras el campamento reposaba, el silencio fue roto por un rugido distante. Los espíritus se sobresaltaron. Es solo el viento, dijo un anciano, pero el miedo ya había echado raíces. En la oscuridad, los escuderos y los defensores se prepararon, convencidos de que merodeadores enemigos acechaban. No obstante, de entre la oscuridad, un rayo de luz surgió sobre el campamento, inundándolo de energía y revelación. Era la presencia de Dios, y en ella, una claridad divina tocó el espíritu de cada israelita. Josué, sintiendo la sacudida del temor y la esperanza, se dijo a sí mismo que era momento de invocar el poder que nunca había fallado. Señor, ¿qué diremos a este pueblo aterrorizado? ¿Dará fruto nuestra fe? ¿Estás con nosotros? La voz de Dios resonó, igualmente dura y tierna. He visto el temor de mis hijos. No los he olvidado. Esta tierra les pertenece y mientras permanezcan fieles, será su heredad. Recuerden la salvación ofrecida a los que claman, porque las sombras se están levantando, y con ellas, vendrán desafíos que van más allá de lo tangible. ¿Quién se levantará para ser valiente en mi nombre? Las palabras se entrelazaron en los corazones de la multitud que, conteniendo la respiración, esperaban el desenlace de esta interacción divina. Con una certeza renovada, Josué reunió a todos en torno al fuego central. El Dios de Israel nos está llamando a una nueva dimisión, exclamó. Afrontemos juntos lo que viene.
Habrá pruebas, pero en esas mismas pruebas hay un propósito superior, un propósito que aún no hemos visto. Dios nos lleva a través de la oscuridad para traernos a la luz. Y así, en esta jornada, llegaremos a conocer lo que es ser un pueblo transformado por su pacto. Mientras el pueblo clamaba en unidad, una sombra oscura se acercaba desde el horizonte. Quienes presentaban resistencia estaban a punto de despertar, y lo que se avecinaba sería una salida del fuego que terminaría por probar su fe. Josué sintió el peso de la revelación del destino, sabiendo que ellos no solo marchaban hacia una nueva tierra, sino hacia un encuentro con el propósito que Dios había tejido para ellos. Quedaba por verse si fluirían con valentía o sucumbirían al miedo. El desafío estaba a la puerta, así, sin saber el desenlace, el pueblo marchó hacia lo desconocido, donde cada paso resonaba con el eco de la historia de Dios. Al caer la noche, la pregunta brotó en el aire: ¿podrán ser fieles en tiempos de prueba cuando el costo de la promesa requiera sacrificio? Al despuntar el nuevo día, el pueblo de Israel se levantó con el fulgor del amanecer. Los murmullos de la noche se disiparon con el canto de los pájaros, y el sagrado silencio se convertía en súplica y alabanza. Josué, vestido con su manto de liderazgo, se dirigió a su pueblo congregado, cuyo rostro reflejaba tanto valor como incertidumbre. Hoy el Señor nos ha hecho un llamado, proclamó. La prueba que se avecina no es para debilitarnos, sino para fortalecernos. En cada desafío conocernos a nosotros mismos y a nuestro Dios. Mientras sus palabras resonaban en el aire, la atmósfera estaba cargada de expectación y reverencia. Ciertamente, el pueblo se sentía en la encrucijada, anhelando el cumplimiento de las promesas de Dios, pero temerosos de los costes que podría traer los líderes tribales y sus familias, aunque temerosos, lograron encontrar valor en la fe compartida. Cada uno recordó el maná que llovió del cielo y cómo las aguas del Mar Rojo se dividieron ante ellos. El eco de historias pasadas otorgó una chispa de esperanza que se propagó entre los presentes. En la distancia, se sentían los ecos de un rugido de guerra al acercarse un grupo de cananeos, reyes de tierras ajenas, que esperaban con impaciencia. Se susurraban historias de gigantes, muros de ciudades inquebrantables y dioses ajenos que rivalizaban con el poder del Elohim de Israel. ¿Acaso tenemos la fuerza para vencer?, se preguntaban unos a otros. Sin embargo, los más sabios entre ellos recordaron las palabras que el Señor había dicho a Moisés: «No temáis, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros, no os dejará ni os desamparará». Deuteronomio 31, 6. Mientras tanto, en un rincón del campamento, Raquel, una madre con su hijo pequeño, se arrodilló en oración. Su preocupación no solo concernía a su familia, sino al destino de todos los israelitas. «Señor, si aún no ha llegado el momento, enséñame a ser valiente», clamó. Y en su humildad, una visión celestial la envolvió. Un mensaje de su Dios se posó en su corazón, un corazón que sabía que el temor solo tenía poder si les permitían ceder ante él en medio de la incertidumbre. Dios habló nuevamente a Josué. «Prepárate para cruzar, porque hoy te mostraré grandes maravillas, y en cada una de ellas verás una parte de mi gloria. Pero sé que los que duden no verán lo que yo he prometido». Da un paso adelante, Josué, y recuerda que en medio de la prueba, el propósito divino se revela. Así, con una nueva medida de fe, Josué se dirigió al pueblo. «Mirad, la tierra prometida está cerca. No serán derribados por el enemigo, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros. Estamos en el umbral de lo que ha sido designado. La batalla es del Señor, y en su victoria se encuentra nuestra esperanza». Con corazones murmullando en unidad, el pueblo se preparó. Sabían que lo que les esperaba no solo era una lucha física, sino una batalla espiritual que exigiría toda su fe y su unidad. El murmullo creció en votos de entrega y devoción, un eco de la voluntad de Dios que vibraba entre ellos, pero, durante la noche, mientras la multitud reposaba en un cansancio permitido por la esperanza, los líderes enemigos se reunían. Desde sus fortalezas observaban cómo los israelitas se preparaban, y en sus corazones empezó a crecer la desesperación. ¿Quién podrá luchar contra ellos si su Dios está con ellos? Debemos actuar antes de que se fortalezcan. Murmuraban entre sí así. El próximo día se levantaba con la promesa de un enfrentamiento. Era un preludio a la batalla, donde cada lado se preparaba para guardar lo que creían como su heredad.
Una sombra pesada de duda recorrería aún el corazón del pueblo de Israel, mientras el temor comenzaba a afianzarse nuevamente. Dios estaba al borde de revelar su plan soberano. Estad firmes, y ved la salvación de Jehová. Éxodo 2 y 13, resonando en sus almas, pero la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Podrán mantenerse fieles al final y descubrir en la lucha la revelación de su propósito eterno? Mientras el sol nacía radiante sobre el campamento de Israel, Josué reunió al pueblo una vez más. La atmósfera era intensa, un aire de anticipación flotaba en el ambiente, mezclado con el temor de lo desconocido. Hoy, mis hermanos, estamos llamados a cruzar las fronteras de la incredulidad. El Dios que nos ha guiado hasta aquí sigue siendo el mismo. Él es nuestro baluarte y fortaleza. Avancemos a la batalla con fe. Deuteronomio 20, 1. El pueblo asintió, llenos de emotividad y valor, recordando las promesas divinas que los habían sostenido a lo largo de su travesía. Ayudándose mutuamente a mantener la firmeza, se prepararon para dar un paso decisivo hacia el futuro que Dios les había destinado. Ascendiendo en medio de murmullos de esperanza, el grupo marchó, su mirada fija en la tierra que fluía leche y miel. Pero en el río de dudas, la sombra de la incertidumbre hacía eco en algunos corazones. ¿Acaso será suficiente nuestra fe frente a los gigantes que nos esperan?, se preguntaron, sintiendo la presión del desafío inminente al llegar al umbral del río Jordán, cuya corriente caudalosa parecía un obstáculo insalvable. Josué sintió la inquietud regresar a su pecho. Entonces, el Señor habló: Josué, dile al pueblo que se consagren. Hoy haré maravillas entre ellos, como en los días de Moisés. Josué 3, 5. Una sensación de paz llenó su ser, y comprendió que el camino hacia la victoria no solo dependía de la fuerza física, sino de la dedicación a su Dios. Con la voz firme, Josué ordenó la consagración del pueblo. Laven sus vestidos y prepárense, porque al siguiente día verán la gloria de Jehová. Josué 3, 5. Mientras los israelitas se purificaban, la presencia del Señor se manifestó en medio de ellos como un fuego poderoso, llenando sus corazones de coraje. En la mañana siguiente, la multitud se reunió en la orilla del río. Josué, apoyado en las promesas de su Dios, dio la instrucción de que los sacerdotes llevaran el arca del pacto y se adentraran en el agua. Cuando sus pies tocaron las aguas del Jordán, un prodigio se desató. El río se detuvo, y las aguas se apilaron, formando un camino de milagro que permitió al pueblo cruzar en seco. Gloria a Dios, resonó entre los israelitas, un clamor de alabanza que superaba su miedo al cruzar el río. Los hombres y mujeres de Israel, cada uno con su carga de fe, dieron testimonio del poder de su Dios. En la otra orilla, se erguía la ciudad de Jericó, y un ecodigo se propagan por la tierra. No fue solo un triunfo físico, fue el cumplimiento del propósito eterno de Dios para su pueblo. Josué, sintiendo el aliento de la gloria que les había acompañado, organizó a su pueblo. Dediquemos a Jehová lo que hemos ganado y fortifiquemos nuestro compromiso. La conquista de la tierra no se detiene aquí. Más enemigos nos esperan, pero con cada paso firme que demos, estamos bajo la protección divina. Josué 8 y 34, los israelitas ofrecieron sacrificios de agradecimiento, levantando altares como testimonio de la fidelidad del Señor. Las ofrendas se elevaron al cielo, entrelazando el pasado con el futuro, recordando el pacto de elección que jamás se rompería. Sin embargo, la paz en el campamento no duraría mucho. Los reyes cananeos, epan saber de la poderosa intervención de Jehová, se unieron en una coalición para atacar a Israel. Una sombra de temor volvió a cruzar el rostro de algunos. ¿Qué pasará ahora?, susurraron. Pero Josué, sabiendo que los desafíos solo revelan la grandeza de Dios, se dirigió a su pueblo. Hermanos, somos un pueblo consagrado a Jehová. No temamos lo que viene, porque el Señor va delante de nosotros. En cada batalla se manifestará su gloria, y en cada victoria veremos su promesa cumplirse. Josué 10, 8. Cuando las naciones enemigas se acercaron, los israelitas se levantaron en unidad, armados no solo con espadas, sino con la fe y la confianza en el Dios que nunca falla. Tanto hombres como mujeres se unieron, proclamando en voz alta sus oraciones y súplicas, durante la noche anterior a la batalla. El día del enfrentamiento llegó, y mientras los ejércitos enemigos se alistaban para la guerra, Josué levantó sus manos al cielo y clamó a Jehová: «Oh Dios de los ejércitos, irrumpe en la batalla a nuestro favor».
Que tu poder se manifieste y que la victoria sea nuestra. Josué 10 y 12. Así, un estruendo resonó entre los cielos, y el propio Dios se unió a la lucha. Confusión cernió sobre los cananeos, lo que permitió que Israel avanzara valientemente. La victoria fue aplastante, no solo llevando la conquista de otras naciones, sino también consolidando la fe del pueblo en la promesa de Dios. Tras la batalla, el regocijo estalló entre los corazones de los israelitas. Cada uno, con sus propias cicatrices y victorias, reconoció que habían sido llevados a la tierra prometida por un propósito divino. El aliento del Espíritu Santo descendió sobre ellos, recordándoles que no solo eran conquistadores, sino un testimonio viviente del pacto eterno con el Dios que libró guerras mientras se asentaban en la tierra. Su historia comenzó a escribirse con la determinación de ser fieles. Cada uno de ellos comprendió el costo de la promesa, unir su corazón a un propósito mayor que ellos mismos. Había muchas batallas por delante, y así, la historia de Israel no solo era de conquista, sino de transformación, de redención y de la gloria que habría de venir cuando la última victoria se celebró. Las voces resonaron en el aire: el Señor es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo. La fidelidad de Jehová permanecerá por siempre en medio de nosotros, y así, cerrando un capítulo. La determinación de ser un pueblo fiel a su Dios les llevaría a nuevas alturas, aún enfrentando dificultades. Porque sabían que el sacrificio valdría la pena, toda la historia era un testimonio, y cada batalla una oportunidad para conocer a Dios más profundamente. Así comenzó el legado de Israel, un pueblo llamado a glorificar a Jehová en cada conquista, cada desafío y cada día de su existencia. Y aunque su viaje apenas comenzaba, sabían que tenían al Maestro de ejércitos a su lado, avanzando siempre hacia el cumplimiento de su plan eterno. La presencia de Dios es fiel hoy, como lo fue ayer. Sé parte de la historia que sigue revelándose. Comparte este mensaje de transformación y fidelidad con tus amigos. Únete a nosotros en la próxima aventura, donde la promesa de Dios se encuentra contigo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Haz parte de la historia de la fidelidad divina.